Ahí está. Espero que no me vuelva a aparecer el cartel. Te aviso, perdón la Bueno, interrupción. no, está bien, por favor, gracias. Bueno, entonces, por qué puede suceder esto? O sea, porque en realidad uno puede decir, el agua se evapora cuando se evapora. Y se evapora cuando llega a la temperatura de ebullición. Entonces ahí pasamos de agua líquida a agua de vapor, agua en forma de vapor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos el agua de un río o el agua de un lago o el agua de un vaso? Hay evaporación, sin embargo, no se ha alcanzado la temperatura de evaporación de 100 grados como normalmente lo conocemos. ¿Mm? Entonces ahí lo que estaría sucediendo es un fenómeno que el agua se evapora independiente, mejor dicho, o sea, podemos independizarlo un poco de la temperatura para decir que no necesariamente ese vaso con agua tiene que llegar a 100 grados centígrados si estamos en la presión atmosférica para que se evapore. Se puede evaporar sin necesidad de llegar a esas altas temperaturas. También a bajas temperaturas hay evaporación del agua. ¿Y por qué se evapora el agua? Justamente por este problema. Es decir, hay una condición, por eso te dije, eh, ¿siempre se evapora el agua? No, hay una condición en la cual no importa la presión, no importa la temperatura, total, ¿no es cierto? Y puede haber evaporación o puede no haber evaporación. ¿Cuándo les parece que podría no haber evaporación? Eh, Cuando la densidad, con el volumen del aire húmedo es mayor que el del aire seco. El volumen. ¿Y por qué me estás metiendo el volumen? Perdón, Hablemos de la densidad. la La densidad. densidad. Sí, pero ¿y qué tiene que ver la densidad? ¿Cómo lo ves eso de la densidad? Hay una cuestión. Que en el mismo lugar hay más aire húmedo que más aire seco. En una región. Que el aire, o sea, únicamente no va a haber evaporación si el aire está saturado. Si el aire que, digamos, está en contacto con esa masa de agua está saturado. Entonces, eso un poco nos explica de por qué un agua se va a evaporar mucho más rápido en el desierto del Sahara que en Buenos Aires, porque la condición del aire que se encuentra en contacto con el vaso de agua en el desierto del Sahara está mucho más seco, o sea, está mucho más lejos del punto de saturación. Entonces la evaporación es mucho más rápida. Cuando estamos cerca de la saturación, como puede ser en una zona húmeda, como puede ser en Buenos Aires, entonces quiere decir que la evaporación es mucho más lenta. Y si estuviéramos en una zona, en Buenos Aires, que estuviera lloviendo, y ahí estamos prácticamente muy próximos al punto de saturación. Y entonces ahí no se va a evaporar agua, independientemente que va a caer agua del cielo y se va a llenar el vaso en lugar de bajar el volumen, va a ir aumentando, pero eso sería otro fenómeno, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta si el aire es seco o el aire es húmedo? ¿Qué referencia tomo? Los 42, no, 42 son 38 ahora, menos 2, 36, menos 1, que es el que está contestando, 37. Hay 37 que la están viendo pasar y que no están en una situación muy cómoda y que ninguno opina. Sin embargo, todos viven, todos utilizan este aire húmedo, pero sin embargo
el viejo El aire. truco de que viven porque el aire es gratis. Bueno, El aire entonces, fresco. Que sea. ¿cómo? El aire fresco, digo. Que sea. No, es que no escuché bien la pregunta, se cortó justo el sonido y no Está sé qué. bien, bueno, no, estoy preguntando qué tiene que ver esto de la densidad con la evaporación o no evaporación. Si yo tengo un lugar donde se evapora el agua. Ah, no, la pregunta que había hecho era, ¿cómo se sabe si en un lugar la evaporación va a ser muy grande o va a ser muy chica? O sea, si el agua en ese lugar se evapora muy rápido, de un vaso de agua, de una ropa lavada, de las plantas, de los animales, de las personas. Y depende del aire del ambiente. ¿Y qué es lo que te da la pauta si la evaporación va a ser más violenta o va a ser más tenue? Y si el aire es más seco, más húmedo. ¿Y cómo sabes Claro. si el aire... ¿Qué variable tomás? ¿Qué propiedad tomás? La humedad absoluta sería, profe, la X esa. La hum- no precisamente, porque si yo te digo la humedad absoluta es 0,0010 kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. Esas serían las unidades AX. ¿Te dice algo eso? No. No. Es algo que lo escuchan permanentemente. La No saben. temperatura. Acompañada de la temperatura. Y bueno, temperatura y presión. Sería, ¿no? La humedad relativa. Temperatura. La humedad relativa. La humedad relativa. Entonces, la humedad relativa también me está hablando del contenido de humedad. Pero al ser relativa, me está diciendo el 90%, significa que yo estoy cerca de la saturación. Si estoy cerca de la saturación, significa que la evaporación va a ser pequeña. Cuanto más seco esté el aire, la humedad relativa va a ser más baja. Entonces, si yo tengo un aire con 40% de humedad relativa, que es la condición que puede pasar en Mendoza más habitualmente, por ser seco, fíjense que a lo mejor tenemos 50% de humedad relativa. O sea que ese seco no significa que no tiene nada de vapor de agua. Tiene, pero mucho menos que lo que tendría en Buenos Aires. Entonces, eso es lo que me estaría dando la pauta, que es otra propiedad que vamos a ver enseguida, de si el aire es seco o es húmedo. Si el aire está seco o está húmedo, me da la condición de que si se va a evaporar más rápidamente o más lentamente. ¿Mm? Y una vez que, ya digo, bueno, se empieza a producir esa evaporación, fíjense qué es lo que pasa ¿qué les parece? Cercano a la superficie de agua de ese vaso, el aire que está en contacto y más próximo a la superficie de agua, va a empezar a aumentar esa humedad relativa, ¿no es cierto? O sea que se va a saturar muy pronto. Y entonces, si llega un momento en que el agua que se estaba evaporando satura al aire que se encuentra en contacto, el aire atmosférico que se encuentra próximo a esa superficie, no va a haber más evaporación. Entonces, no tendría ese fenómeno de decir en 2, 3, 4, en una semana, en lo que quieran, el agua va a terminar desapareciendo del vaso. Porque si se ha saturado el aire, ya no va a evaporar más. Y si esa situación continúa en el tiempo, el volumen de agua va a quedar intacto. Pero, ¿por qué no pasa eso? No pasa eso por esto, justamente, porque estamos hablando
de la densidad del aire húmedo. ¿Qué significa que sea menos denso? Significa que cuanto mayor humedad tenga el aire que está próximo a la superficie, va a ser menos denso. Y si es menos denso, ¿qué va a pasar? Va a subir, va a ascender. Y un aire con más denso y más seco se va a poner en contacto con esa superficie. Entonces, esto es lo que me asegura que la evaporación sea continua y constante. Si hubiera sido al revés, la densidad del aire húmedo hubiera sido mayor que la densidad del aire seco, llegaría un momento que no se evaporaría más agua, sino que quedaría en la misma condición que estaba. ¿Mm? Entonces, el aire a medida que se va cargando de humedad asciende. Y esto es lo que me asegura que la evaporación sea constante. ¿Alguna duda? Bueno, No, profe. bueno, listo. Seguimos entonces. Ahora definimos la humedad absoluta, que era la que habíamos utilizado recién, y es la relación entre la cantidad de vapor que existe en esa mezcla de aire húmedo por cada kilogramo de aire seco. Por eso divido, es una relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. ¿Mm? Y eso es lo que se denomina humedad absoluta. Si bien muchas veces tienden a decir que esto sería una cantidad adimensional, en realidad no me gusta decir que es una cantidad adicional porque si bien son masa sobre masa, pero es una masa de agua sobre una masa de aire seco. Entonces, esto me está dando el contenido de agua que tiene por cada kilogramo de aire seco. ¿Mm? Entonces, esto lo podemos llevar a la ecuación para gases ideales y despejo la masa de aire seco con digamos, de nuevo, el volumen total y la temperatura total de la mezcla, y esa masa de aire seco es directamente proporcional a la presión del aire, y además, como estoy trabajando con la masa, trabajo con la R particular del aire, y en el caso del vapor es exactamente lo mismo. Entonces, como esta proporción me está dando masa de vapor sobre masa de aire seco, entonces hago esta proporción y lo cual me va a quedar esto, justamente, que la humedad absoluta va a ser la masa de vapor sobre la masa de aire seco, va a ser igual a la presión de vapor por la constante particular del aire, perdón, la presión de vapor por la constante particular del aire sobre la presión de aire por la constante particular del vapor. Y esta como son constantes, la particular del aire y la particular del vapor, que ya les di recién los valores, están en esta filmina, esta relación es 0,622 de la presión del vapor sobre la presión del aire. O sea que yo la humedad absoluta la puedo expresar como este cociente de masa, o lo puedo, digamos, considerar como esa otra relación. Bueno, ahí está de dónde sale el 0,622. ¿Cierto? Acá están los valores de la constante con sus pesos molares. Considero la presión total lo mismo que antes habíamos visto, que es la presión de aire más la presión de vapor, pero ahora me es mucho más práctico directamente reemplazar, no trabajar con la presión del aire, sino trabajar siempre con la presión de vapor. Entonces pongo que la presión del aire es igual a la presión total menos la presión de vapor. Y entonces llego a esta expresión, que es una expresión muy genérica, por la cual yo puedo
encontrar cuál es el contenido de humedad por cada kilogramo de aire seco para un aire húmedo en determinadas condiciones, sabiendo la presión parcial del vapor y la presión total atmosférica si estamos trabajando con un aire de la atmósfera. Si este aire estuviera en un compresor, la presión de vapor dependería de la temperatura, pero esta presión no sería una atmósfera. Entonces, eso se me modificaría en función de la presión total que tenga. Bueno, la humedad de saturación es la presión parcial del vapor de agua que contiene cuando se iguala a la presión del agua saturada pura a la misma temperatura del aire. Es decir, nosotros estamos hablando básicamente de una mezcla. ¿Cuál sería, de dónde saco ese máximo contenido de humedad que puede tener un aire en determinada condición de temperatura? Lo saco de la misma tabla que utilizamos para el agua pura, donde en el agua pura, cuando estábamos abajo de la campana, decíamos que para cada temperatura le corresponde una presión de vapor de saturación, ¿no es cierto? Entonces, con ese mismo criterio, sabemos que el máximo contenido de vapor que puede tener esta mezcla de aire húmedo a esa temperatura va a ser la que nos da la tabla del vapor húmedo de sustancia pura del agua. Es el máximo contenido de agua que puede contener el aire húmedo en determinadas condiciones de presión y temperatura. O sea que ese dato es experimental. Acá tengo la humedad absoluta tal cual la planteé recién. Ahora, como no estoy hablando de cualquier humedad absoluta, estoy hablando de la humedad de saturación. Entonces directamente tengo que reemplazar esta presión de vapor por la presión de vapor de saturación. Y les repito, esta presión de vapor de saturación la saco de las tablas de agua pura para la temperatura a la cual se encuentra ese aire húmedo. Entonces me queda lo mismo, 0,622 por la presión de vapor de saturación sobre la presión total menos la presión de vapor de saturación. Las unidades van a ser las mismas que habíamos mencionado anteriormente para la humedad absoluta, pues seguimos como X es la humedad absoluta. Y ahora viene la otra variable que es la humedad relativa. La humedad relativa es la relación que existe entre el contenido de humedad que tiene un aire húmedo y el contenido de humedad que podría tener si estuviera saturado, a esa misma presión y a esa temperatura. Entonces, por eso, recién hablábamos de cómo saber si la evaporación en un lugar va a ser en un lugar que esté sometido a la presión atmosférica, ¿no es cierto?, del aire atmosférico, por la humedad relativa. 90%, ¿qué significa? Que tiene que ese aire húmedo tiene el 90% de la masa de vapor que podría tener si estuviera saturado. O sea, del total que podría tener, tiene un 90%. Estoy cerca de la saturación. Si estoy cerca de la saturación, si ese aire estuviera saturado, no hay evaporación. Si estoy lejos de la saturación, tiene un 20%, suponete. Entonces,
tengo solamente el 20% de la masa de agua que podría llegar a tener ese aire húmedo en esas condiciones de presión y temperatura. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? sí. ¿Eso sería lo que dicen cuando pasan el pronóstico de que hay una probabilidad de tanto por ciento de lluvia y todo, nos están dando la humedad relativa? No, porque cuando vos te hablan de pronóstico de lluvia, te están hablando de otra cosa. Te están hablando de otros modelos matemáticos que manejan todas estas variables, humedad relativa, temperatura, presión, vientos, que viento es justamente lo que hace que los modelos siempre fallen y nunca respondan a lo que predicen, o la mayoría de las veces. Pero cuando hablamos de humedad relativa, estamos hablando de, por ejemplo, del cuidado que puedes tener en forma personal. Por ejemplo, los niños o los ancianos tienen una mayor exposición a la deshidratación, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener un mayor consumo de agua, tienen que estar muy bien controlados en ese sentido porque fácilmente pueden caer en estos estados de deshidratación. ¿Por qué se produce esa deshidratación? Justamente por las condiciones ambientales. Si estamos en climas secos, evidentemente la cantidad de agua que se puede evaporar y ya ahora del cuerpo es mucho mayor y la exposición a una deshidratación es mucho más grande que en una zona húmeda. ¿Mm? La humedad relativa en cuanto a la lluvia y cómo funcionaría, y que normalmente cuando está lloviendo estamos cerca de la humedad de saturación, pero no necesariamente es una propiedad que me indique si va a llover o no va a llover. Puede haber Bien, una humedad gracias. relativa muy alta, pero a lo mejor no llueve, porque esas son condiciones que las condiciones de lluvia están dadas a una mayor altura que la que estamos midiendo la presión y la temperatura, digamos, en las condiciones ambientales cuando se dan la temperatura y la humedad relativa del momento. ¿Ah? Perfecto, Bueno, profe. Clarísimo. bueno. Entonces acá la definimos, la humedad relativa, y es otro cociente como el de la humedad absoluta. ¿Cuál es ese cociente? Es la presión parcial del vapor que tiene el aire con la que podría tener si estuviera saturado. Siempre, acuérdense, como base, siempre tengo que decir a qué presión total y a qué temperatura total estoy hablando. Porque si le cambio la condición del aire que estoy hablando con respecto a la del aire que podría tener, si le cambio la presión y la temperatura, ya estoy comparando cosas distintas. Siempre, para poder hablar de humedad relativa, siempre tiene que ser la que tiene con la que podría tener, pero en esas mismas condiciones. Entonces, la presión parcial del vapor, del agua, existente en el aire húmedo, y la otra es la presión de saturación a la misma temperatura, o sea, la que podría tener como máximo. Acá aparecen algunos instrumentos que se puede medir la humedad relativa. Normalmente, bueno, era una de las propiedades también que era difícil de medir, porque ¿qué sucede? Que en realidad, bueno, acá tenemos instrumentos digitales que a través de un sensor que pueden medir la temperatura, normalmente miden la temperatura y la humedad relativa. Estos son sensores manuales, no es el del servicio meteorológico, que tienen equipos más grandes, más importantes.
Pero también hay otros, por ejemplo, tradicionalmente existía una forma de medir la humedad relativa a través de un sistema que les va a causar gracia, porque es de un pelo. Y el pelo tiene la particularidad de ser muy sensible a los cambios de humedad. Y generalmente eso cualquiera lo puede comprobar, ¿no es cierto? Cuando en los días de mucha humedad el pelo modifica su longitud. Y esa propiedad que tiene el pelo era aprovechada, digamos, por algunos instrumentos para relacionarlo y con la humedad relativa ambiente. Entonces, eso, digamos, hay algunos equipos antiguos que utilizan esta forma, esta física del pelo, para poder medir la humedad relativa. Después, hay otra forma que es a través de los psicrómetros, que es midiendo de esta manera, con el psicrómetro, no estaríamos midiendo directamente la humedad relativa, sino estaríamos midiendo dos propiedades que son la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, y a través de esas propiedades podemos deducir cuál es la humedad relativa. Pero no los quiero confundir por ahora. Y acá tenemos, bueno, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco es la temperatura normal que medimos del aire con un termómetro. La temperatura de bulbo húmedo tiene un aditamento a ese termómetro, que es un paño húmedo que, digamos, modifica esa medición de la temperatura cuando se hace con la temperatura de bulbo seco. Ya lo vamos a medir, ya lo vamos a ver, esta temperatura de bulbo húmedo, pero básicamente entonces acá tenemos que, en función de lo que medimos, este psicrómetro que habíamos visto anterior, está dado por dos termómetros. Entonces uno mide una temperatura y el otro mide otra temperatura. La diferencia entre las dos temperaturas es la que es proporcional a la humedad relativa. Entonces, si el aire, para que tengan una idea, si el aire está saturado, los dos termómetros miden exactamente lo mismo. Y si miden exactamente lo mismo, la humedad, es porque la humedad relativa es del 100%. Por eso es que en esta tabla, acá tenemos la temperatura de bulbo seco y acá tenemos la diferencia entre bulbo seco y bulbo húmedo. Fíjense, acá estas son humedades relativas. Cuando es cero, la diferencia, es decir, la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo, siempre la humedad relativa es del 100%. A medida que se agranda la diferencia entre una temperatura y otra, la humedad relativa va disminuyendo, que es lo que va pasando en este sentido, ¿no? Bueno, vemos el grado de saturación y paramos. A ver qué hora es. Sí, vamos a llegar a las 5 y paramos 15 minutos, si les parece. El grado de saturación es muy parecido a la humedad, al concepto de humedad relativa. En la humedad relativa, lo que comparábamos era la presión parcial del vapor con la presión parcial del vapor saturado. Ahora, con este grado de saturación, conceptualmente es muy similar. Comparamos, en lugar de la presión parcial, comparamos la humedad absoluta que tiene el aire
con respecto a la humedad absoluta que tendría el aire si estuviera saturado. Entonces tiene el mismo concepto de porcentaje. Bueno, para que sea porcentaje, obviamente, cuando yo mido presión, cociente de presiones o cociente de estas X, humedades absolutas, siempre me va a dar un número decimal. Cuando lo multiplico por 100, de ahí sale ese valor porcentual que les he estado hablando, el 90%, el 20%. ¿Mm? Entonces, la expresión de esto es justamente la humedad absoluta, que era la que habíamos definido anteriormente, con respecto a la humedad absoluta de saturación, o sea, la máxima que podría contener el aire en esas condiciones de presión y temperatura. No medidas como presión, como habíamos dicho anteriormente, sino medidas como a través de las humedades absolutas. Entonces, si ahora reemplazamos, esto decimos el grado de saturación, es X sobre XS, pero X habíamos dicho que era 0,622 por la presión de vapor sobre la presión total menos la presión de vapor. Y la desaturación era con la misma estructura, nada más que acá, en lugar de la presión parcial del vapor, como tenemos acá, ahora es la desaturación. Entonces, sobre la presión total menos la presión de vapor de saturación. Si operamos, estas constantes son iguales, o sea que se pueden ir. Nos quedaría la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación. Por este que está acá abajo, pasa arriba, la presión total menos la presión de vapor, y este que está acá abajo se queda abajo, sobre la presión menos la presión de vapor. Si observamos esto es lo que habíamos definido como humedad relativa. Entonces, además, teníamos otra. Esto es la humedad relativa. Pero habíamos dicho que el contenido de vapor que tenía esa mezcla constituida por aire más vapor, ese contenido de vapor era siempre muy pequeño, aun cuando el aire estuviera saturado. Aunque el aire esté saturado, la masa de vapor que puede contener ese aire húmedo es muy chica, y si la comparamos con la presión total, ya sea la presión de vapor de saturación o la presión de vapor que tiene ese aire, al ser tan chicas en relación a esta presión, prácticamente estas diferencias son iguales. Entonces, no lo podemos simplificar y decir, nos quedaría la presión total sobre la presión total. Esto en condiciones atmosféricas, ¿no es cierto? Porque si no, no tendría sentido estar definiendo dos propiedades. Por un lado, la humedad relativa y por otro lado, el grado de saturación, dos propiedades que terminan siendo iguales. Son iguales en las condiciones atmosféricas, pero si no estamos en las condiciones atmosféricas, esto puede ser que no sea cierto, o sea, que realmente el contenido de vapor, aún en la saturación, no sea tan pequeño con respecto a la presión total. ¿Mm? Entonces, ¿a qué llegamos a todo esto? Que el grado de saturación es aproximadamente igual a la humedad relativa, porque nos queda multiplicada por un factor de 1 prácticamente, por eso aparece este signo de aproximadamente igual. ¿Mm? Y esa es la gran conclusión, que para condiciones
atmosférica, la humedad relativa es aproximadamente igual al grado de saturación. Bueno, paramos. A ver. Bueno, empezar. Bueno, entonces vamos a seguir con estas propiedades que estábamos viendo, que por un lado era el grado de saturación y por otro lado era la humedad relativa, y que habíamos llegado a decir que para condiciones atmosféricas el grado de saturación es aproximadamente igual a la humedad relativa, o sea que el grado de saturación lo medíamos a través del cociente de las humedades absolutas, y la humedad relativa lo medimos a través de del cociente de las presiones. Y bueno, los dos tienen el mismo significado en cuanto a que es un porcentaje. Entonces, si decimos tanto del grado de saturación como de humedad relativa del 80%, nos está diciendo que estamos bastante cercanos a la saturación. Si estamos en un 30%, quiere decir que estamos lejos del punto de saturación, y quiere decir que la evaporación que se va a producir, por ejemplo, del agua, va a ser mucho mayor en el caso de que cuanto más seco esté el aire, mayor va a ser la evaporación. Y cuando el aire está totalmente saturado, significa que directamente no hay evaporación. Independientemente esto de la temperatura a la cual estemos hablando, es decir, podemos estar hablando de 5 grados, de 10 grados, de 15, 20, 45, si el aire ambiente está saturado, no hay evaporación de la superficie de agua. Ahora